sea tu voluntad, Hashem, Dios mío, que por mi causa nadie cometa un error, y que no falle en alguna cuestión de halajá, y que por dicho motivo mis compañeros se burlen de mí, y que no diga que lo impuro es puro, ni que lo puro es impuro, y que mis compañeros no tropiecen en una cuestión de halajá, y no permitas que yo me burle de ellos. Talmud Berajot 28b. Shalom Shalom, estamos de la Yeshiva Tefilá Emet, quien les habla Liat Cohen Shahar, también de la Yeshiva. Vamos a continuar con un estudio más del Rabbi Hayi Halevi Donim. Lo pueden encontrar en su libro El Ser Judío, que es una guía para la observancia del judaísmo en la vida contemporánea. Es un libro que fue impreso por la Organización Sionista Mundial del Departamento de Educación y Cultura Religiosa para la Diáspora en Jerusalén. Y vamos a hablar en esta ocasión de algo muy importante acerca de la vida familiar. Nos dice el rabino que la familia es el núcleo de la sociedad judía y el centro de su vida religiosa. Si el hogar es sólido, en valores judíos, estable y sano, entonces la totalidad de la vida judía y sus instituciones religiosas, educacionales y sociales, entre otras, serán vivas y vibrantes. Y si el hogar es débil, emocional, moral y espiritualmente, todo el resto se reflejará en la debilidad. Por esta razón, las leyes religiosas relacionadas con la vida familiar ocupan un lugar muy importante en los códigos religiosos judíos. Estos cubren todos los aspectos de la vida familiar, desde las apariencias externas hasta sus relaciones más íntimas. Un análisis de las leyes relacionadas con este ámbito indica que éstas se basan en los siguientes fundamentos, y nos nombra 4 que son muy importantes. El primero es el respeto por la integridad individual y sentimientos de cada miembro de la familia como ser humano. El segundo, que es uno que me parece muy importante, es el desarrollo de una relación pacífica y armoniosa entre todos los miembros del hogar. Esto lo conocemos como el Shalom Bait. Tercero es el reconocimiento y la aceptación de los roles diferentes que desempeña cada miembro de una familia. Es importante el reconocimiento y aceptación de los roles diferentes que desempeña cada miembro de una familia. Y la cuarta es la mantención de una pureza espiritual y una actitud edificante en las relaciones sexuales entre el esposo y esposa en particular y entre hombre y mujer en general. Estos son los principios subyacentes que constituyen la base de las leyes judías en ese terreno y son al mismo tiempo las razones y los resultados de la adhesión a estos códigos. Si en los tiempos contemporáneos se observa un derrumbamiento en la vida familiar judía, esto puede muy bien emanar de una ignorancia general de las reglas, actitudes y mandamientos relacionados con el hogar judío y obviamente de las relaciones sexuales. Los judíos están al tanto del ideal ascético inherente a la tradición cristiana y del pensamiento que culpa respecto al sexo fomentado por el pensamiento religioso dominante. Conocen el ideal hedonista inherente al secularismo de nuestros días y a la disposición a rechazar toda culpa y toda disciplina en materia del sexo. Estos están influidos por ambas concepciones. Lamentablemente, muchos judíos de nuestra época permanecen tristemente ignorantes de la idea de la santidad inherente a la tradición judía. De hecho, la actitud judía presenta un agudo contraste con ambos extremos y el judío ha manifestado desde la antigüedad su resistencia contra ambos puntos de vista y en contra de las prácticas que se han generado. El ideal judío está concebido de tal manera que eleve al ser humano y a la sociedad y brinde una vida feliz y significativa al mayor número de personas, pero en ningún modo es su único propósito. Ahora, el propósito es hacer feliz a la gente. Nunca fue el objetivo del judaísmo hacer feliz a la gente satisfaciendo un deseo inmediato a una exigencia física a expensas de valores más elevados. Por lo contrario, la satisfacción indiscriminada fue considerada siempre como grosera y vulgar, una concesión a la debilidad humana. Esto nada más y nada menos que es el hedonismo, que es en su forma más vulgar y se reduce al ser humano a un mero animal, que no posee imperativos más elevados sino la satisfacción de sus apremios e impulsos. Todo esto en forma física, donde quiera que los hombres y mujeres han abandonado los mandamientos de la Torá para hallar felicidad, los placeres y alegrías inmediatas que derivaron invariablemente produjeron solo dolor y amargura en estas personas. No hay duda de que la observancia de las leyes familiares judías han contribuido en gran medida a la estabilidad de la familia judía. Si bien estas leyes constituyen una
panacea automática que solucione la infidelidad personal y resulte de factores externos o de la inadaptación personal, proporcionan la fórmula para la relación familiar estable, tranquila, armoniosa y satisfactoria entre padres e hijos y entre el marido y la mujer. Proporcionan la fórmula para una vida buena, una vida pura y para actitudes sanas. Proporcionan la fórmula para elevar las relaciones sexuales de una forma en la que no diferimos apreciablemente del reino animal, a expresiones sagradas de amor en un plano muy espiritual, más elevado obviamente, como corresponde a un reino de sacerdotes y un pueblo santo. Ahora examinemos algunas de las enseñanzas judías tradicionales sobre la relación entre el marido y la mujer, ya que esto es probablemente menos comprendido y apreciado por el individuo contemporáneo que las leyes relativas a la relación padre e hijo. El número creciente de fracasos familiares entre los judíos en la actualidad testimonia el lamentable hecho de que estas leyes sean de las menos observadas. En su actitud general hacia el matrimonio y la tradición judía, reconoce el hecho de que la procreación, el engendramiento de hijos, es uno de los propósitos más importantes del mandamiento. Engendrar hijos es cumplir una mitzvah, y esto está muy nombrado. Ahora, el precepto bíblico de creced y multiplicaos es lo que otorga significado a la bendición divina y cumple con el propósito. Nos asocia esto con el Todopoderoso en un continuo proceso de la creación. El número mínimo de hijos que se debe tener para cumplir con esta mitzvah es objeto de discusiones rabínicas a través de varios siglos. Algunos dicen 2 hijos, otros sostienen que por lo menos debe tener uno de cada sexo. Pero negarse a tener hijos es negar el mandamiento divino. No es ese el objetivo particular, sin embargo, el que otorga la nación religiosa o la legitimación espiritual a la relación matrimonial. Y este tema, que ha sido muy controversial a lo largo de los siglos, me enfocaría más y me inclinaría más hacia tener 2 hijos, un hombre y una mujer, o sea, un varón y una hembra. Pero según como nos lo mencionaba el rabino en uno de los libros que estudiamos hace poco, en La pureza de las hijas de Israel, que también hablaba de este tema, el rabino Boaz Fariñas, nos decía que por lo menos debe haber una pareja, un macho, una hembra, y un tercer hijo, después de lo que sucedió con lo relacionado al holocausto, para compensar una de las almas que se perdieron durante estos hechos. Entonces él en su libro nombraba tres hijos, un macho, una hembra y un alma para recompensar una de las almas que se perdieron en el holocausto. Es uno de los temas muy controversiales, pero aún así pues bueno, depende de cada pareja. Lo importante es traer alguno, por lo menos un hijo al mundo. El matrimonio tiene en sí su propia legitimación, santificando y sentimientos. Además los hijos tienen su propia santidad. Antes de que Dios ordenara crecer y multiplicaos, procedió a la creación de una esposa para Adán, porque no es bueno que el hombre esté solo. Le haré una compañera. El compañerismo, el amor y la buena voluntad necesarios para esa relación se presentan como el propósito primero y primordial del matrimonio. Se acentúan la importancia de tener hijos, pero el matrimonio en sí, el hecho de estar juntos un hombre y una mujer, fue siempre el tema primordial de las preocupaciones rabínicas. Dios espera con impaciencia que este hombre se case, según lo que nos habla el Kiddushin 29b. El que no se case vive sin bendición, sin bondad, sin paz, según Yevamot 62b. El que no se casa está en constante pecado y Dios lo abandona, según Kiddushin 29b en el Pesajim 13a. El que no tiene esposa no puede ser considerado completo. En una opinión de nuestros sabios, al tener una mujer, el hombre se completa como tal. La lección bíblica de que Eva fue creada como compañera para Adán no se perdió para ellos. Ningún hombre sin esposa, ninguna mujer sin esposo, y ninguno de ellos sin Dios. Esto lo podemos encontrar en Bereshit Rabá 8:9. Y nos resume que el concepto judío del matrimonio es el ideal judío que se aplica a todo mundo sin distinción, rabinos o laicos, sacerdotes y profetas. Ahora, el énfasis bíblico del compañerismo en el matrimonio no implica de manera alguna una preferencia por una relación platónica entre hombre y mujer, ni recomienda una represión
antinatural de las necesidades físicas y emocionales otorgadas por Dios. Es por lo tanto comprensible que las relaciones sexuales entre hombre y su esposa se hayan tratado siempre en forma positiva, aceptada en forma favorable. De hecho, le está prohibido al judío negar a su esposa la satisfacción de sus necesidades sexuales. Fuera de toda otra cosa y consideración la relacionada con la procreación, las leyes bíblicas consideran la copulación como deber básico y una de las responsabilidades que caben entre un hombre casado. Del mismo modo que debe proporcionar a su esposa vestido y vivienda como un derecho elemental y no le debe negar la satisfacción sexual. No le disminuirá su alimento, ni su vestido, ni el deber conyugal. Y esto lo encontramos en la Torá, más específicamente en Éxodo 21:10. Dice, no le disminuirá su alimento, ni su vestido, ni el deber conyugal. Éxodo 21:10. Ahora, estos derechos le fueron reconocidos a la esposa aun cuando no existía ya la responsabilidad de concepción. Es decir, si la mujer ya no puede tener hijos por razones médicas o porque ya está embarazada o ya pasó su menopausia, es evidente que en la tradición judía las relaciones sexuales entre marido y mujer no son meramente aceptadas o legitimadas para propagar las especies, sino que poseen sus méritos propios. En el marco de la relación santificada del lazo matrimonial, el sexo nunca es tratado como algo pecaminoso, obsceno o vergonzoso. Por lo contrario, el sexo es positivo, necesario y bueno, siempre y cuando se encuentren dentro de las leyes judías. La tradición judía condena en los términos más severos posibles, todas las formas de lascivia, prostitución, promiscuidad, adulterio, que lo conocemos como snut, y prohíbe estrictamente esto, así como todas las formas de uniones sexuales incestuosas, homosexualidad y sodomía, como abominables, y conducen a la decadencia del pueblo y a la contaminación de la tierra. Sin embargo, ella habla con gran entusiasmo de la belleza de las relaciones sexuales cuando éstas se expresan en el amor íntimo entre el hombre y la mujer, por medio de la unión sagrada del matrimonio. Nuestros sabios consideraron que la belleza, el carácter y aún la salud de los descendientes están influidos por la calidad de la relación sexual. No tiene importancia si esta opinión se ha de comprobar científicamente alguna vez o no. Estas convicciones son al menos en parte un poderoso reflejo de las actitudes sanas respecto al papel del sexo en el matrimonio. Ahora, la ley judía indica claramente sus apreciaciones sobre la importancia de las actitudes adecuadas previas al coito y fija por ello las reglas de conducta. No lo dice Nedarim 20b, Nidá 31a, Maimónides, Hilhot y Shuk 15 y Hilhut y Surei Vía 21. Advierte que una persona no debe acercarse a su esposa y forzarla a someterse contra su voluntad. También advierte que no se debe iniciar el ayuntamiento bajo influencia del alcohol y cuando una pareja se pelea, y el odio los divide. Maimónides resume las leyes judías sobre el aspecto en forma sucinta y dice: la unión sexual debe consumarse solamente por el libre deseo y como resultado de la alegría entre el marido y la mujer, muy importante. De la misma manera que a través de las leyes de Kashrut, como vimos anteriormente, el comer y beber fueron elevados a una ley judía hasta el nivel de consumir uno de los medios más importantes, como medio de los cuales el judío reconoce a su creador y le sirve. Así sucede con respecto a la satisfacción del impulso sexual. Comer es necesario y bueno, pero la Kashrut nos enseña que no toda la comida es pura para nosotros o necesariamente benéfica, y también que aún la comida apta no es necesariamente buena para una persona en todo momento, por razones espirituales o de salud. O aplicada a las relaciones sexuales, la ley judía insiste en que también el sexo, aunque necesario y deseable, puede no siempre ser bueno o puro, y que no es necesariamente deseable en toda oportunidad. Esto significa que el judío reconoce las limitaciones y una disciplina relativa a la satisfacción de estos impulsos. Significa que tiene conciencia de que existe una dicotomía entre lo limpio y lo contaminado, lo puro y lo impuro, lo sagrado y lo profano. Las limitaciones que la ley judía impone en la expresión sexual en situaciones extramaritales
ya ha sido aludida más adelante, lo vimos anteriormente, perdón, incluso dentro del matrimonio, y son mismos señalados algunas de las condiciones más bajas de las cuales nuestros sabios aconsejaron abstenerse del contacto sexual. Pero existe otro terreno de disciplina sexual que todavía debe ser comentado porque constituye la culminación de lo que se conoce como pureza de la familia judía. Nos referimos más que todo a las leyes que prohíben las relaciones sexuales entre marido y mujer durante el periodo que comienza con el principio de la menstruación mensual de la esposa y se extiende hasta el fin de los 7 días limpios, que siguen a la menstruación. Ahora, para la mujer promedio esto significa un periodo de alrededor de 12 días. Durante este periodo la mujer se encuentra en un estado de separación, que ya habíamos visto antes también, que lo conocemos como nidá, durante el cual está prohibida para su esposo. Todas estas leyes las encontramos también en el libro La pureza de las hijas de Israel, escrito por el rabino Boaz Fariñas. Tampoco en este caso la Torá proporciona razones que nos han sugerido varias respuestas y dice que hay finalidad hay en esto. Vamos a ver algunas de sus respuestas. Una sería extender la autodisciplina de una persona a sus exigencias e impulsos en los que a menudo la pasión sobrepasa la razón y destruye el buen juicio elemental, en que la falta de una autodisciplina ha llevado a la destrucción de hogares cuando éste causa daño a otros tanto como a sí mismo. Los sabios nos enseñan que la fortaleza del espíritu consiste en la capacidad del individuo para dominar sus propias pasiones y no permitir que éstas lo dominen. Esto lo encuentran en el Pirkei Avot 4.1. En el marco conceptual judío, la santidad exige esta fortaleza. Otro es la consideración de los sentimientos emocionales y o por la condición física de la esposa en este periodo, en que las relaciones sexuales pueden resultar inconvenientes. El tercero también puede reducir el elemento de tedio y rutina que puede desarrollarse con el paso del tiempo en el matrimonio y mantener vivo el romance y la ternura que caracterizaron la luna de miel. Por lo tanto, es necesario recrear cada mes un nuevo sentimiento de aceptación y excitación, cosas que se logra por medio de este periodo de separación exigido, periodo de nidá. El cuarto y el último, es permitir a uno o a ambos cónyuges descansar sin hacerlos sentir psicológicamente culpables o sexualmente inferiores, sentimientos estos que pueden importunar a la otra persona si se siente desinteresada o está falto de vigor. De esa manera, una persona no tiene que soportar el peso psicológico de la responsabilidad por este descanso, sino que puede atribuirlo honestamente a sus convicciones religiosas. La separación entre marido y mujer durante el periodo prohibido no agota las otras directivas espirituales que abarcan el área de pureza familiar. No es solamente el paso del tiempo el que divide el periodo permitido del prohibido, sino la simple consulta al calendario o al reloj bastan para sacar a la mujer de su estado de nidad y reintegrarla al esposo con amor y afecto. Esto se realiza mediante un acto ceremonial de un alto y significativo valor espiritual. Esta ceremonia consiste en la inmersión de un baño ritual de agua que conocemos como la mikveh, sin lo cual la mujer sigue permaneciendo ritualmente en su estado de separación prohibida para su esposo. La inmersión en una mikveh, kasher obviamente, debe estar habilitada ritualmente para este propósito. Fue siempre el rito judío de la purificación. Durante la época del templo, los sacerdotes tenían que sumergirse en una mikveh antes de que se les permitiera cumplir con sus deberes sagrados. Los conversos al judaísmo, tanto hombres como mujeres, deben aún hoy sumergirse en una mikveh, simbolizando así una purificación espiritual, el rito final de su conversión, sin la cual esta no es válida. Precisamente este rito es el que una mujer judía debe cumplir para cada mes hasta después de llegar a su menopausia. Muchos escritores sobre el tema de la mikveh han recogido gran número de evidencias en el sentido de que existen también ventajas higiénicas y medicinales que derivan de la educación de la observancia de este rito. Sin embargo, el propósito fundamental es de carácter espiritual e implica una limpieza mental, sentimental y emocional que permite a la esposa
presentarse nuevamente en forma completa y sin reservas a su esposo y a recibirla con espíritu similar. El hecho de que la inmersión en una mikvé no se considere sustituto del baño de higienización exigido por las normas comunes de limpieza se acentúa por la exigencia de que un baño común debe preceder a la inmersión en la mikvé. De hecho, toda materia sucia o extraña debe ser escrupulosamente removida del cuerpo antes de la inmersión. Quiere decir que una persona que va a entrar a la mikvé primero debe tomar un baño, se baña y luego ahí sí accede a hacer la inmersión en la mikvé. Ahora, no puede llevarse una auténtica vida familiar judía sin la existencia de una mikvé en una comunidad. Las mujeres judías observantes aceptan viajar grandes distancias a una mikvé cuando viven lejos de ella. Se sabe que a través de la historia estas se realizaron grandes sacrificios para mantener su fidelidad en las leyes de pureza familiar. La vida judía puede seguir adelante sin una sinagoga y la utilización de instalaciones temporarias para las plegarias pueden resultar suficiente, pero no puede desarrollarse naturalmente sin una mikvé. Esta es la razón por la cual los kibutzim religiosos en Israel establecen una mikvé casi inmediatamente con su fundación, mientras que postergan la construcción de una sinagoga hasta que puedan finalizarla. La mikvé en uso actualmente ha de ser moderna, limpia, con azulejos, aspecto antiséptico, con temperatura de agua controlada y con servicio para el secado de cabello, y pueda permanecer muy lejana al tipo de mikvé construida y utilizada en la cima de Masada sobre el Mar Muerto. Incluso de algunas utilidades hace la generación, pero el principio del mismo, los objetivos son los mismos y el vínculo espiritual entre las generaciones permanece intacto. Las leyes de pureza familiar están más descuidadas por los judíos contemporáneos que el Shabbat y la Kashrut en razón a la ignorancia total de la existencia misma de estas leyes, más que por el rechazo deliberado de ellas. Obviamente, no es la clase de materia que se enseña en la escuela hebrea elemental y por lo tanto los niños no llaman la atención a sus padres sobre este tema. Estas leyes pueden enseñarse a los niños judíos en un nivel escolar superior, pero hay pocos niños judíos que alcanzan este nivel. No se prestan para un sermón detallado desde el púlpito o para hacer a través de una referencia marginal al tema general denominado pureza familiar, que un oyente no interiorizado puede interpretar de muchas maneras. La observancia de la pureza familiar queda confinada a la relación íntima entre el marido y la mujer. Por eso, amigos y vecinos pueden no advertir su observancia a diferencia de lo que sucede en el caso de la Kashrut y el Shabbat. Inclusive los niños de una familia observante de las leyes de pureza familiar pueden no conocer que existe esta observancia hasta que crecen, conocen la existencia de la mikvé o se les cuenta acerca de ella. De esta manera, salvo para las clases reducidas de adultos o en las sesiones privadas e íntimas que el rabino pueda tener con una pareja, o para los dos pocos privilegiados cuya educación judía alcance niveles más elevados, la mayor parte de los judíos contemporáneos permanecen en la ignorancia total de sus disposiciones. Y si no es así exactamente, probablemente tienen ideas distorsionadas de lo que en realidad se trata. Se trata de la pureza espiritual de la familia judía y de los valores tradicionales que han brindado luz, felicidad y tranquilidad al hogar judío. Los valores relacionados con estas leyes no pueden disociarse de los valores inherentes a las enseñanzas rabínicas, tales como aquel que ama a su esposa como a sí mismo y la honra más que a uno mismo. Dicen respecto a las escrituras: conocerán que hay paz en tu tienda. Eso lo dice Yevamot 62b y Sanedrín 76b. Un hombre debe ser siempre escrupuloso en el honor que rinde a su mujer, porque la bendición se encuentra en el hogar de un hombre solo en virtud de su esposa. Lo dice Baba Metzia 59a. Muy importante todas estas leyes que nos ha estado hablando el rabino Haim Halevi Donim. Ahora, no es que sea en general que todos los judíos estén olvidando todo esto, sino son dependiendo del nivel educacional que hayan recibido a través de su crecimiento, como son temas que no se hablan desde niños, sino a partir de que llegan a cierta edad que se hablan estos temas. A veces, cuando no terminan sus estudios, estos temas nunca se tocaron a través de lo que fue la niñez o la adolescencia. Por eso, cuando abandonan el judaísmo
o se incorporan a la vida secular de hoy en día, estos temas no son comúnmente tocados. Ahora, en las familias judías religiosas, observantes, esto es un tema de mayor importancia y sí son tratados muy minuciosamente. Hablemos un poco sobre honrar a los padres. Honra a tu padre y a tu madre, Éxodo 20:12. Y temerá cada uno a su madre y a su padre, Levítico 19:3. Son los preceptos bíblicos sobre los que se basan las relaciones que existen entre los hijos y sus padres. Los sabios igualan la veneración que se le debe a la madre y al padre y el respeto que se les ha de acordar con la veneración que se le deba a Dios y con el respeto que se le debe acordar a Él. Cuando una persona honra a su padre y a su madre, el santo bendito sea dice: considero esto como si yo mismo fuera honrado. Lo encontramos en Nidá 31a. La falta de respeto a los padres se considera semejante a la falta de respeto hacia Dios. Importante. Se debe enseñar a los niños reverenciar a Dios por medio del ejemplo vivo brindado a las acciones de sus padres. Estos niños aceptarán con más facilidad el mandamiento de honrar y venerar a sus padres, aunque sin duda las influencias ambientales constituyen un factor que coopera a esto. Los niños que no respetan a sus padres recibieron a menudo un ejemplo de los mismos en su actitud hacia el Padre en los cielos. Algunos principios generales que se deben a los niños y a sus padres son: si hay una discrepancia entre lo que un padre o una madre dicen con lo que la Torá enseña, debe tener precedencia de los deseos del Padre de los cielos, ya que los mismos padres le deben reverencia. Aún en el caso en que los padres no respeten la Torá, un hijo o una hija nunca les hará hablar en forma arrogante o colérica, ni han de ser ofensivos o injuriosos con ellos. No cabe justificación alguna para una conducta así. Por más reprobable o infame que sea la conducta de un padre o una madre, naturalmente esto se aplica con una fuerza, se aplica aún con más fuerza en lo que refiere a desacuerdos del diario vivir. La persona que maldice a uno de sus progenitores o que le avergüenza es considerado como si fuera maldito por Dios mismo, porque está escrito: maldito el que deshonrase a su padre o su madre, dice Deuteronomio 27:16. Cuando los desacuerdos entre los padres e hijos se centran en la decisión del hijo de ir a otra parte para estudiar, es por considerar que le resultará más beneficioso de contraer matrimonio con alguien de su elección, a condición de que no sea contrario a las leyes religiosas. Y los padres objetan esto como alguna razón, el hijo no está obligado a aceptar esas objeciones. Los hijos mayores, cuyos padres son ancianos y necesitados, tienen la responsabilidad de proporcionarles vestido, alimento y alojamiento y de cuidar de ellos. Los hijos mayores, cuyos padres son ancianos y necesitados, tienen la responsabilidad de proporcionarles vestido, alimento, alojamiento y de cuidar de ellos. Todo lo que se haga por los padres debe hacerse en forma cortés y no de mala gana. Una mujer casada cuyo esposo objeta que ésta cumpla con las obligaciones hacia los padres de ella está exenta por la religión de estas obligaciones, pero si el marido no tiene objeciones, debe hacerlo por ellos todo lo que pueda. Una persona tiene la obligación de honrar a sus padres aún después del fallecimiento de estos. Un hijo lleva a cabo este acto de reverencia por medio de la recitación del Kadish diariamente, por un periodo de 11 meses. Tanto hijos como hijas cumplen este deber observando el Yorzaid, el aniversario de la muerte, contribuyendo a otras caritativas en memoria de la persona fallecida y llevando una existencia de que un buen nombre a aquellos que les dieron vida y los criaron hasta la madurez. Según los sabios, ocuparse en el estudio de la Torá y ejecutar buenas obras es el honor más grande que el hijo puede ofrecer a sus padres vivos o muertos, porque la gente dice entonces: ¿qué dignos de alabanza son este padre y esta madre que criaron a semejante hijo? Importante. Ahora, en cuanto a la educación y la crianza de los hijos, es conocido el hecho de que el judaísmo enfatiza en la importancia de la educación, pero no es tan conocido qué es lo que el judaísmo entiende por educación. La palabra hebrea para educación es jinuj.
Esta palabra no significa solamente el concepto formal de enseñanza, literalmente significa consagración y se refiere a la instrucción del niño para la vida, no solamente para ganarse el sustento. Los propósitos primordiales en la educación de los niños judíos son: 1. Inculcar los valores morales y éticos de la herencia judía. 2. Fomentar la observancia activa de los mandamientos de la Torá, conocemos como mitzvot. 3. Transmitir el conocimiento de la Torá, del Talmud y de las tradiciones judías más importantes. 4. Crear un poderoso sentimiento de edificación con el pueblo judío, de interés por lo judío. Solo después de esto se le da importancia a la adquisición de conocimientos en el amplio campo secular y en la instrucción necesaria para ganarse la vida. Los padres judíos, que solamente muestran un interés por la educación secular de sus hijos y por la separación de estos para una carrera exitosa, proporcionan de hecho una pequeña parte solamente de la educación total de la tradición judía que como lo exige. Ahora, los padres judíos modernos, que comprenden sinceramente los objetivos enumerados, se dirigen cada vez más a las leyes de yeshivot contemporáneas o las escuelas hebreas integrales para la educación primaria o secundaria de sus hijos. En los marcos de una escuela normal integral se proporcionan programas intensivos de estos estudios. Todos estos estudios judaicos, además de los programas exigidos por los estudiosos seculares generales. Asimismo, esta instrucción se cumple en medio que fomenta las actitudes religiosas positivas y la dedicación a lo judío. La tendencia de algunas personas de preocuparse menos por la educación judía de sus hijas por la que de sus hijos es completamente contraria al espíritu de las excepciones de la vida familiar judía. La mayoría de las finalidades de la educación judía se aplican también a las mujeres. La mujer judía participa con su marido con plenas responsabilidades en muchas observancias religiosas, centrada en el hogar junto con su marido. La mujer debe responder a las preguntas de los niños pequeños y a guiar el desarrollo de la nueva generación. Dejar a una joven sin preparación para este rol es invitar a un desastre espiritual. Todo padre está obligado a instruir a sus hijos en la observancia de los mandamientos, las mitzvot, de acuerdo con la edad y la capacidad del niño, porque está escrito: instruye al niño en su camino, según lo dice Proverbios 22:6. Desde el momento en que los niños comienzan a hablar y a comprender un poco, debe enseñárseles versículos cortos como: Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. O la bendición del pan en respuesta del amén. Hay cánticos para festividades y para Shabbat y poesías infantiles con temas religiosos que ayudan a los jóvenes padres en esta enseñanza. También contribuye a la instrucción de la asistencia regular a la sinagoga, cuando alcanzan una edad en la que se puede ya controlar su conducta. No hay ninguna excusa al hecho de esperar hasta que el niño llegue a la edad escolar para iniciar su instrucción religiosa. Malgastar todos esos años en que el niño puede recibir tantas impresiones, brindándole solamente cuentos de hadas, historias y cantos que no tienen valor duradero, no solo es irresponsable, sino muy tonto. Se exige también que un padre enseñe a sus hijos Torá y que cuide de estos que reciban una instrucción formal en estudios religiosos judíos. Esto en cumplimiento del precepto bíblico: y las enseñaréis, las palabras de la Torá, a vuestros hijos. Deuteronomio 11:19. Ningún padre podrá sentirse satisfecho solamente con un conocimiento superficial de este tema, sino que debe hacer todos los esfuerzos posibles para proporcionar a su hijo una educación judía de calidad. Es obligación de un padre proporcionar a su hijo la instrucción y profesión necesaria para ganarse la vida por sí mismo cuando sea mayor. Un padre está obligado a enseñar un oficio a su hijo. Establece el Talmud. Para los sabios talmúdicos, esta ordenanza se basa en consideraciones éticas. El que no hace esto, agregan, le enseña a robar, porque una persona sin oficio, que no tiene los medios de ganarse el sustento en forma digna, puede volcarse al robo o a otros medios de criminales o inmorales para mantenerse a sí mismo. Una opinión expresada en el Talmud dice que es obligación de un padre enseñar a nadar a su hijo, porque es una habilidad que puede llegar a ser necesaria algún día para salvar la vida propia. De esta enseñanza puede deducirse que la capacitación para autodefensa es también
importante en la educación de los niños. Un padre nunca debe castigar a un niño con crueldad o encono, aun en el caso de que se justifique una paliza por travesuras repetidas. Debe considerarse cuidadosamente la dignidad del niño y el daño que se pueda causar aplicándosele el castigo con demasiada severidad. De hecho, está prohibido que un padre golpee a su hijo mayor. En este caso, no está determinado por la edad, sino por la madurez del niño, de manera que aún así, si el niño se encuentra por debajo de la edad formal de madurez, que en el judaísmo es aproximadamente 13 años, hay una razón para creer que el niño pueda reaccionar devolviendo el golpe, sea de palabra o de hecho. Le está prohibido al padre golpearlo y debe reprenderlo solamente verbalmente o castigarle de otras maneras, negándole ciertos privilegios, pero no golpeándolos. La persona que golpea a su hijo crecido viola el precepto bíblico: delante del ciego no pondrás obstáculos, y lo dice Levítico 19:14, es decir, no se debe hacer nada que pueda causar a que una persona confiada caiga o tropiece. Caer o tropezar se aplica también a las faltas éticas, morales y religiosas que una persona tiene prohibido causar o provocar en otros. Un padre tiene prohibido ser supersensitivo o demasiado exigente para con sus hijos y causar que el respeto que estos le deben se convierta en un yugo pesado para causar que los hijos tropiecen en el cumplimiento del precepto de honrar y venerar a sus padres. Es importante que un padre demuestre siempre amor por sus hijos y preste adecuada atención a sus necesidades y problemas. Hacer llover regalos sobre los hijos y acceder a todos sus pedidos no es lo mismo que mostrar amor. Es preferible una reprimenda por parte del padre cuyo hijo sabe y siente que existe amor hacia él, y no rechazo, que una casa llena de regalos de un padre cuyo hijo se siente falto de cariño, no deseado o rechazado. Un pedido rechazado que puede irritar al niño temporalmente puede, según las circunstancias, ser considerados como una indicación de una preocupación mayor hacia él que la aceptación indiscriminada de pedidos o el haz lo que quieras. La educación religiosa en la instrucción de los hijos e hijas en cada nivel es fundamental para una perpetuación de la herencia judía y de la existencia del pueblo judío. La educación religiosa debe recibir prioridad absoluta en los presupuestos de las comunidades judías de todas las partes y podrá ser precedida solamente por los esfuerzos para lograr la salvación de aquellas vidas que están en peligro inminente. Hablando un poco entre las relaciones entre marido y mujer, la tranquilidad del hogar, que como hemos dicho se traduce como Shalom Bait, donde reinen la armonía y la buena voluntad entre el marido y la mujer, debe ser el valor supremo, la principal preocupación y objetivo de toda pareja. Todo aquello que conduce al Shalom Bait posee mérito, palabras o acciones que tienden a destruir esa paz y armonía del hogar, introduciendo sospechas, cólera o resentimiento, no tiene ningún mérito, aun si las palabras o las emociones expresadas puedan describirse como honestas o verdaderas o autorrealización. De acuerdo con el precepto bíblico, un esposo es responsable por el alimento y el vestido y los derechos conyugales de su esposa, según como lo menciona Éxodo 21:10. Este precepto nos enseña que es de la responsabilidad del marido satisfacer las necesidades físicas de su mujer. Un hombre nunca debe forzar a su esposa en contra de su voluntad. Por lo contrario, las relaciones conyugales deben llevarse a cabo siempre con consentimiento pleno de la mujer. Si existe un sentimiento de odio hacia él o ella, o de ella a él, aun si se desea la unión física entre sí, esta debe evitarse. Si existe cólera entre el marido y su mujer, está prohibido realizar el acto conyugal hasta que el cólera desaparezca y palabras tiernas reemplacen las acerbas. Una mujer nunca debe demorar deliberadamente su inmersión en la mikvé o hacerse de otra manera inaccesible a su esposo, solamente con el propósito de molestarle o enfadarle. Utilizar el acto conyugal como un arma contra su propio compañero, como un medio de castigarle o como un medio para lograr sus propios u otros asuntos, es una ofensa muy seria para las relaciones entre el marido y la mujer. Los sabios también previenen que un hombre debe ser sumamente cuidadoso para no ofender a su mujer y no herirla con sus palabras. Esto se aplica cuando las palabras de ellos se dicen en privado.
Puede imaginarse cuánto más grande sería la severidad del daño y el pecado cometido cuando tales ofensas o críticas sean pronunciadas delante de otros, en público. Un hombre debe amar a su esposa por lo menos como a sí mismo, pero debe honrarla más que a sí mismo, según lo dice Yevamot 62b y Sanedrín 76b. Un hombre debe comer y beber con menos de lo que sus medios le permitan, debe vestirse de acuerdo con sus medios y debe honrar a su esposa e hijos a través de vestidos y vivienda adecuados, con más de lo que sus medios le permiten, según Julín 84b. Come y bebe menos y aumenta los ahorros para realizar tu vivienda, Pesajín 114a. En los asuntos del hogar y la alimentación y vestido de sus hijos e hijas, un hombre debe seguir el consejo de su esposa, ya que como resultado de ello la paz y la armonía reinan en su hogar, según lo dice Baba Metzia 59a. Nuestros sabios dicen, un hombre debe alabar siempre a su esposa por el bien de la armonía conyugal, según Midrash Yelamdenu. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estigma sobrepasa largamente a las de las piedras preciosas, dice Proverbios 31:10. Un sabio judío dijo alguna vez, este salmo alaba a la mujer que deliberadamente abandona los caminos de su padre en favor de los de su esposo, que le sonríe incluso cuando él está enojado, que le honra tanto a la pobreza como a la opulencia y en la edad avanzada como en la juventud. Es lenta para abandonar el hogar, pero rápida para dar pan al pobre. Aunque tenga muchos sirvientes, no está sentada ociosa, sino que trabaja con ellos. Presta atención a los que se dirigen a ella, pero no se apura en contestar. Es feliz con la felicidad de su esposo y es fuente de esperanza para él cuando está afligido. Sus modales son decentes y está vestida con modestia. ¿Quién es rico? Rabbi Akiva dice, aquel que tiene una esposa cuyas maneras son agradables, según Shabbat 25b. Un hombre debe ser amable y no exigente en su casa, según el Midrash Bamidbar Rabá 89. La ira de un hogar es como un gusano entre semillas de sésamo, dice Sotá 3. Debido a que las semillas de sésamo son tan pequeñas que cuando un gusano arruina algunas de ellas, todas deben ser descartadas porque es imposible separar las semillas buenas de aquellas comidas por los gusanos, dice Pesajim 66. Por la ira del sabio puede perder su sabiduría, Pesajim 66. Pero si la ira pasa, es mejor estar enojado y luego arrepentirse con las debidas disculpas y humildad que trata de justificar la ira insistiendo en que era justificada. Una persona debe aprender a escuchar con paciencia y atención los deseos, exigencias o argumentos de una esposa e hijos antes de responder, de manera que la respuesta sea considerada y apropiada y no precipitada o irreflexiva. Ahora hablemos un poco de un tema que no me gusta tocar mucho, es el divorcio. Y dice el rabino que cuando, a pesar de que todos los esfuerzos para mantener la paz del hogar y la armonía en las relaciones entre marido y mujer, la amargura, disputas continuas y las llamas de la disensión prevalecen, es mejor que la pareja se separe y no sigan viviendo juntos. En estas circunstancias la Torah permite que los lazos del matrimonio se disuelvan por medio del divorcio. La ley que permite el divorcio se basa en preceptos bíblicos. El procedimiento está estrictamente regido por la halajá. El término hebreo para divorcio judío es get. Un matrimonio religioso consagrado de acuerdo con la ley de Moshe e Israel no se disuelve solamente por el decreto de un juez en una corte civil que actúa según las leyes seculares del Estado, sino que debe ser separado también de acuerdo con la ley de Moshe e Israel. El Estado tuvo que asumir la jurisdicción en el área del divorcio porque la cristiandad clásica no lo prohibió en sus estatutos religiosos. El lazo perenne y indisoluble del matrimonio fue elemento central para la enseñanza católica. Esto es algo importante, lo voy a repetir. El Estado tuvo que asumir la jurisdicción en el área del divorcio porque la cristiandad clásica no previó en sus estatutos religiosos. El lazo perenne
y indisoluble del matrimonio fue elemento central para la enseñanza católica. Él, hasta que la muerte los separe, no fue solamente una idea romántica enunciada por emanantes en una ceremonia matrimonial, sino una ley de la Iglesia que no toleraba el divorcio y que no adoptó disposiciones que lo contemplaran. Sin un get, el estado matrimonial de una pareja permanece válido. Sin el divorcio, el estado matrimonial de una pareja permanece válido. Todo matrimonio o relación que pueda surgir después de un divorcio civil sin el beneficio de un divorcio religioso no tiene validez de acuerdo a la ley religiosa judía y es considerado como una relación adúltera. Cuando un marido y una mujer se separan y no se consideran más como marido y mujer o lograron un divorcio civil en los tribunales civiles, constituye una transgresión religiosa de la mayor magnitud de descuidar la obtención de un get por indiferencia o rehusar hacerlo por rencor mal dirigido. Esta negligencia no afecta solamente al hombre y a la mujer en sí mismos frente a Dios, sino a cualquier compañero subsiguiente que pueda tomar y también que pone un desdichado estigma sobre la legitimidad de sus hijos que puedan nacer de uniones posteriores. Mientras en el judaísmo no sea legal el divorcio de acuerdo con las leyes religiosas, no por lo civil, esta pareja va a continuar siguiendo casada y no va a ser aceptada solamente con el divorcio civil. Ahora, si la pareja se casa después de esto, sin hacerlo de la manera religiosa, dice que no solamente va a afectar al hombre y a la mujer frente a Dios, sino a cualquier compañero subsiguiente que pueda tomar, y también puede un desdichado estigma y la ilegitimidad sobre los hijos que puedan nacer de uniones posteriores, porque no está concluso el divorcio. Si el divorcio es la única solución para la infelicidad de una pareja, debe ser entonces un divorcio completo, llevado a cabo en forma adecuada y reconocido frente a Dios bajo los preceptos de la fe, bajo los cuales se consagró primeramente el matrimonio. Si esto no se hace así, ¿qué mérito moral existe en aceptar un divorcio que solamente satisface las autoridades civiles y a la ley secular? Aunque la Torá permite el divorcio y estipula que pueda realizarse cuando la causa es simple incompatibilidad entre cónyuges, nunca debe ser llevado a cabo en forma arbitraria o apresurada, sino únicamente cuando ha desaparecido toda esperanza de reconciliación y continúan prevaleciendo disputas y amarguras. Entonces, la ley del divorcio está dada para la tranquilidad de la persona y la unidad de la familia. Aquellos que se divorcian cuando es necesario traen el bien sobre ellos y no el mal. Aún así, la tragedia humana inherente a cualquier divorcio, especialmente cuando deben tomarse en consideración los niños, no puede ser descrita en forma más gráfica y patética, porque la sentencia talmúdica que dice que cuando tiene lugar un divorcio, hasta que el altar de Dios derrama lágrimas. Para una descripción del procedimiento y las reglas que rigen al get, lo estaremos viendo más adelante, cuando hablemos sobre procedimientos para el divorcio. De ese tema vamos a hablar más adelante. Ahora, la disciplina sexual en el matrimonio dice que el precepto bíblico: no llegarás a una mujer para descubrir su desnudez mientras esté en su impureza, dice Levítico 18:19. Es la base para las reglas y las disciplinas sexuales que rigen la relación matrimonial judía. Estas leyes son generalmente llamadas reglas de la pureza familiar, Taharat Hamishpajá. Por un periodo completo de 7 días, desde el comienzo del periodo menstrual de la mujer, la Torá prohíbe toda relación sexual con el marido. El término técnico para este estado en el que se encuentra la mujer durante este periodo mensual se conoce en el judaísmo como nidá, que significa literalmente estar separada o removida. Es un periodo de separación. Por una prescripción rabínica, el Talmud extendió este periodo de separación de nidá a 7 días limpios que siguen al periodo mensual, ya que el periodo mensual dura alrededor de 5 días para la mujer promedio y el periodo de separación total está en vigencia cada mes por alrededor de 12 días. Es interesante señalar que el periodo fértil natural de una mujer, que dura alrededor de 3 días en general, se produce en la conclusión de este periodo de 12 días.
Durante el periodo de separación, el marido y la esposa no deben dormir en el mismo lecho como precaución para que no se olviden de sí mismos. Por tal razón, camas gemelas más que camas dobles. Fue el estilo adoptado en el hogar judío. Esta es la razón porque en las habitaciones de las parejas judías casadas se encuentran 2 camas y no una cama doble, para poder cumplir con el precepto de separación cuando la mujer se encuentra en periodo de nidá. Una mujer permanece en el estado de nidá hasta que se sumerge por sí misma en un baño ritual, que es de que hablamos antes, la mikveh. Esta inmersión es el acto ritual que separa los 2 periodos de tiempo, el periodo de separación en que las relaciones maritales están prohibidas y el periodo de unión, cuando tales relaciones no solamente están permitidas, sino que son consideradas como esenciales para la salud física y mental. La mujer tiene la responsabilidad de anotar cuidadosamente el día en que notó sangre por primera vez y controlar los 7 días limpias que siguen de manera que no visite la mikveh demasiado pronto y que no retrase innecesariamente esa visita. El momento adecuado para la inmersión es después del anochecido. Por esta razón la mikvaot están abiertas generalmente al público durante horas vespertinas. Al fin del 7º día limpio, a menos que su esposo esté fuera de la ciudad, una mujer no debe retrasar su visita a la mikveh. En la mikveh, dirigida por la encargada del lugar, se prepara la mujer por sí misma para la inmersión ritual, lavándose a fondo en primer lugar en un baño caliente y sacándose de todos los objetos tales como vendas, horquillas, anillos e inclusive esmalte de las uñas que pueden contribuir una barrera entre el agua y todas las partes de su cuerpo. También se lava y se peina el cabello. Debido a que la opinión rabínica está dividida entre si la suciedad acumulada bajo las uñas de las manos y de los pies constituye una barrera, se generalizó la costumbre de cortar las uñas de las uñas de los pies y las manos antes de la inmersión, para remover efectivamente todas las partículas de suciedad. Cuando esta costumbre no se sigue, no se descalifica la inmersión, ya que es una opinión de otras autoridades, que resulta claro de la Mishnah y de muchos poskim que las uñas estén limpias. No constituye el principio de una barrera, según Yoredea 198 Shah 25. No es obligatorio, pero es opcional cortarse las uñas. En nuestros días, en que se ha generalizado la costumbre de usar uñas largas y de dedicarles mucho cuidado con instrumentos cosméticos, limas de uñas, cepillos, entre otros, que son eficaces para remover toda la suciedad acumulada, esto no constituye en modo alguno motivo de que evite ir a la mikveh. Sin embargo, si en el momento de la inmersión debe cortarse algo las uñas porque están muy largas, ello ha de hacerse previo a la inmersión, según nos lo dice Teshuvot Habaj 11. Después de que una mujer se ha sumergido completamente en esta posición vertical, se recita la siguiente bendición. La dicen las mujeres cuando van a sumergirse en la mikveh. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu memizbotav vetzivanu al hakvilah. Bendito eres tu Señor, nuestro Dios, Rey del universo, que nos santificaste con tus mandamientos y nos ordenaste lo referente a la inmersión. Después de la bendición, la mujer se sumerge nuevamente por completo. La primera vez que una mujer está obligada a sumergirse en una mikveh, quitándose de esta forma el estado de nidá, es antes de su matrimonio. Por lo tanto, deben hacerse todos los esfuerzos posibles para planificar la ceremonia matrimonial durante este periodo del mes en que el novio y la novia puedan llegar a tener relaciones maritales. De acuerdo con la ley bíblica, una mujer se considera también en el estado de impureza, o sea, en tumá, durante los 7 días que siguen al nacimiento de un hijo y los 14 que siguen al nacimiento de una hija. En ambos casos, se debe contar un periodo de 7 días limpios que serán seguidos por la debida inmersión en la mikveh. Repito, la mujer cuando tiene un hijo que tiene 7 días de impureza, y cuando nace mujer, la niña, son 14 días. De esto es un tema muy importante que se puede hablar, pero no lo vamos a tocar en este momento, lo vamos a tocar más adelante, porque para el hombre cuando una mujer tiene un varón son 7 días de separación, y cuando trae a una mujer son 14 días de separación en el momento del nacimiento.
En muchas comunidades se ha convertido en práctica difundida que la mujer no se sumerja en la mikvé hasta que pase un periodo de 40 días después del nacimiento de un hijo o 80 días después del nacimiento de una hija. Estamos viendo otra vez el doble. 40 días para si nace niño y si nace niña son 80 días. Repito, en muchas comunidades se ha convertido en práctica difundida que la mujer no se sumerja en la mikvé, estamos hablando ahora de la mikvé, hasta que pase un periodo de 40 días después del nacimiento de un hijo o de 80 días después del nacimiento de una hija. Según la opinión de los sabios, esta costumbre no es obligatoria para todas las comunidades. Estos temas de separación, de estar impura durante 7 días cuando nace un varón, y no puede entrar durante 40 días a una mikvé. Si nace mujer, que la mujer queda impura durante 14 días y no puede sumergirse en una mikvé durante 80 días. De este tema sí lo vamos a tocar, pero no por ahora. Es un tema muy complejo, pero es importante tener esto en cuenta. En una comunidad judía de tradiciones arraigadas, se considera que el establecimiento de una mikvé es aún más importante que una sinagoga para la vida física y espiritual de la comunidad y tiene propósitos y prioridades sobre esta. Ahora, si hablamos un poco sobre la modestia, debe ser la palabra clave en la conducta de cada miembro de una familia. Debe caracterizar las relaciones entre marido y mujer, entre padres e hijos y de cada miembro de la familia en todas sus relaciones sociales fuera de la misma. La modestia significa moderación en el lenguaje, en el vestido, en el comer, en el beber, en la búsqueda de placeres y en el entretenimiento. Modestia. Nada es tan grosero como el lenguaje procaz o movimientos de la mano que denotan actos o pensamientos vulgares. La utilización de maldiciones y expresiones groseras son una violación de las normas de conductas exigidas por la Torá. Es importante ser modesto en el vestir. El vestido inmodesto para una mujer consiste en exponer partes del cuerpo que están generalmente cubiertas. Vestir ropas que exponen indebidamente algunas partes en razón de alguna moda caprichosa no es menos inapropiado que si esto fuera hecho para hacer excitar deliberadamente a cada transeúnte masculino. Estar vestido en forma elegante no significa necesariamente estarlo en forma inmodesta. La modestia en conducta exige no ser demasiado agresivo ni atrevido, pero tampoco demasiado tímido o retirado. La modestia implica moderación en todas las cosas. Esto no quiere decir que una persona deba desistir en participar en fiestas alegres o en ocasiones, sino que significa que no debe ser indulgente hasta el punto de perder el control. No cometerás adulterio. Es un mandamiento bíblico que prohíbe cualquier tipo de relaciones con la esposa de otro hombre. Tanto la mujer como el hombre con el que ella comete esta ofensa son igualmente culpables. Esta violación se encuentra entre los pecados más graves. El pecado no es tanto contra el esposo de la mujer infiel, sino contra Dios mismo, cuyos preceptos y leyes han sido violados. Aun cuando no se trate de adulterio, la Torá prohíbe la promiscuidad sexual y la condena como tznut, ya que fue esta la clase de conducta inmoral como entre aquellas naciones en cuyo seno vivieron los israelitas y cuyas prácticas le fueron prohibidas. Contra esta y demás formas de prevención sexual, la Torá amonesta con severidad: y no andéis en las prácticas de las naciones, que yo estaré acechando de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve en abominación. Lo dice Levítico 20:23. Lo repito: yo echaré delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve en abominación. Levítico 20:23. Las normas morales judías insisten claramente en la relación sexual que sea preservada para la santidad del lazo matrimonial. Habéis de serme santos, porque yo, el Señor, soy santo. Levítico 20:26. La vulgaridad en todas sus formas, sea parte de la literatura, del arte, del cine, el teatro, televisión o periódicos y revistas, es la antítesis misma del judaísmo. La exhibición pública de la desnudez, la lujuria sensual y la promoción de la licencia sexual constituye la clase de vulgaridad del cual el judaísmo se separó desde sus comienzos. Las objeciones judías a las costumbres y la moralidad reinantes en los días de las deidades paganas de Baal y Astarot
en el apogeo del hedonismo griego y romano, son igualmente aplicables a ciertas costumbres de la sociedad contemporánea. El hecho de que la actitud moral de las masas varía y que se hacen más tolerantes y de hecho más receptivas a la licencia no significa que esas nuevas formas o normas deban ser justificadas. Para nosotros esto debe significar que la lucha para mantener lo sagrado y estos valores judíos se han convertido en más difícil de lo que fue durante mucho tiempo. Eso significa una renovación de la misma lucha espiritual que tuvo que ser librada durante centurias. Si esto significa que nuevamente el pueblo de Israel está envuelto en una nueva lucha moral, ello no sería nada nuevo por estas cosas. ¿Qué quiere decir? Que hoy en día, que aunque el mundo vea mucha promiscuidad y cosas obscenas como normales, como la homosexualidad, como exhibir el cuerpo, como ver todas estas cosas normales, no guardar como esta modestia, que el mundo lo vea normal, no quiere decir que esta actitud también la va a tomar el pueblo judío. El pueblo judío se debe regir de acuerdo a lo que ha sido dicho a través de los siglos, porque esto debe significar la lucha permanente de los sagrados valores judíos, que se ha convertido en uno de los más difíciles que fue durante mucho tiempo. Y todos estos temas que salen de esto vienen a dar consecuencias como embarazos no deseados. Y a esto viene lo que es el aborto. Y aunque la decisión de hacer abortar un embarazo debe adoptarse separadamente en cada caso, y en cada caso debe buscarse una opinión autorizada de un rabino, existen criterios religiosos que se refieren a los abortos y que derivan de fuentes bíblicas y talmúdicas. Todos los eruditos de la halajá están de acuerdo en que los abortos terapéuticos, es decir, abortos realizados para preservar la vida de la madre, no solo están permitidos, sino que son obligatorios. La etapa del embarazo no tiene importancia. Cuando se trate el problema de la vida de la madre o del niño no nacido, la ley judía decide en favor de preservar la vida de la madre. Cuando hay que decidir entre la vida de la madre o del niño, se decide sobre la vida del niño. Dice, cuando se trate del problema de la vida de la madre o la del niño no nacido, la ley judía decide en favor de preservar la vida de la madre. El estatus de feto como vida humana no es igual que el de la madre. También existe acuerdo general entre las autoridades rabínicas de que los abortos por razones de conveniencias económicas u otras razones personales están claramente prohibidos. Esto se aplica desde el momento de la concepción en adelante, no cuando está en embarazo, es desde la concepción. Existe un acuerdo general entre las autoridades rabínicas que los abortos por razones de conveniencia económicas u otras razones personales están claramente prohibidos. Esto se aplica desde el momento de la concepción en adelante, el momento que nace el niño. Ahora, un feto no es considerado como un alma viviente hasta que nace, pero posee un estatus de vida potencial cuya destrucción es seria y ofensiva. Las opiniones entre las autoridades de la halajá difieren. Sin embargo, en los casos que existen grandes posibilidades de que el niño nazca deformado, en caso de incestos o de que hay posibilidades de disturbios emocionales o psicológicos serios para la madre, aunque no exista una amenaza real en su vida, en estos casos pueden encontrarse reglas que permitan el aborto antes del 40º día. Y en algunos casos hasta los 3 meses. Las opiniones de este terreno varían desde la opinión más estricta del ex gran rabino de Israel, Isaac Uterman, hasta las opiniones más liberales del fallecido erudito rabínico y autoridad halájica Yehiel Yaakov Weinsberg. Estos temas al aborto sí es bueno tratarlos con su rabino muy personalmente y ya les darán una respuesta más adecuada a lo que quiere dar a entender este tema. De acuerdo, como sí queda claro, es que si la vida de la madre está en peligro, se decide sobre la madre antes que sobre el niño no nacido, como cuando se encuentra en el estatus de feto. Ahora, si el aborto es por razones de conveniencia personal,
como económicos o razones claramente personales, sí está prohibido. De resto, es mejor consultarlo con un rabino. Ahora, en tanto a el control de natalidad, que la familia planifique tener hijos y de hecho cumplan con la mitzvah de crecer y multiplicados, el concepto de paternidad planificado, de espaciar los nacimientos no constituye un problema religioso. La halajá es más preocupada con la permisibilidad religiosa del método utilizado para el control de la natalidad. Las autoridades rabínicas contemporáneas no expresaron ninguna objeción a la utilización de la píldora porque no parece violar la prohibición contra la destrucción de la simiente. Sin embargo, debe señalarse que la tradición rabínica siempre fomentó la gestación de muchos niños. Maimónides escribió: aún si una persona cumplió con el mandamiento de crecer multiplicados, tiene todavía el deber de no abstenerse de su fertilidad e incrementarse duramente todo el tiempo que sea capaz, porque el que agrega una vida a Israel es como aquel que construye un mundo, según nos lo dice Yeshut 15:16. De todas formas, para mayor información de todos estos temas, mejor consulte a su rabino. Este estudio de la vida familiar son temas muy tocados muy por encima, esos son temas muy profundos, son cosas que hemos tocado muy superficialmente. Les recuerdo, este es un estudio del rabino Hayi Halevi Donim, lo encuentran en su libro El Ser Judío, que es una guía para la observancia del judaísmo en la vida contemporánea. Es un libro que fue impreso por la Organización Sionista Mundial del Departamento de Educación y Cultura y Religiosa para la Diáspora. Si quieren adquirir el libro, lo pueden conseguir en cualquier judaica, ahí lo pueden encontrar. Y bueno, espero este estudio les haya sido de bendición. Hasta aquí los acompaño, quien les habló Liat Cohen Ben Shahar, también de la Yeshiva Tefila Emet, y Shalom. Si estás interesado en aprender hebreo bíblico con nosotros, lo puedes hacer a través de YouTube, en nuestro canal alterno Café Ivrit Ulpan, cortesía de la plataforma virtual de la Yeshiva Tefila de Emet en español. Si tienes alguna duda o comentario, nos puedes dejar tu mensaje en la casilla de comentarios del canal y con gusto lo resolveremos. Si quieres apoyarnos con tu donación, lo puedes hacer a través de PayPal, www.paypal.me/yeshivahelp.